Hey guys, I know launching your own podcast can be scary, especially if you don't know where to start. That's why I want to share with you this tool. It is called Anchor, and it's the easiest way to get started and has everything you need in just one place. It's free, the editing process is really simple, and you can do it directly from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. And you can make money from your podcast with no minimum listenership. To get started, download the free Anchor app or go to anchor.fm. It is anchor.fm. Bienvenidos a Miami Lifestyle, un espacio en el que vamos a escuchar a personas exitosas que admiro, emprendedores y líderes que comparten sus experiencias de éxito, de fracaso, sus miedos, sus fortalezas. No son entrevistas, son pláticas entre amigos con un drink y la compañía de todos ustedes. Cheers. Fíjate que ya tenía, yo creo que unos par de años para acercarme un poquito a la gente que yo admiro, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental aquí, que las personas puedan aportarte algo de lo que han hecho, algo de lo que han experimentado, y finalmente yo creo que la trayectoria de todos y cada una de las personas es importante, pues compartirlo, ¿no? Porque si bien es cierto que no todos podemos experimentar en cabeza ajena, cuando tomamos estos consejos o estas experiencias de otras personas que sabemos que tienen cierta empatía con lo que nosotros estamos haciendo, pues tienes ya puntos de referencia. Entonces, pues no hay verdades absolutas. Siempre aquí pues se trata también de, lejos de exponer lo que nosotros hemos pasado, nuestros fracasos, nuestros éxitos, pues también incentivar, ¿no? Motivar a las personas para que puedan tomar esos pasos, ¿no? Y hay veces que ese tipo de cosas y ese tipo de primeros pasos pues son los que dan muchísimo más miedo. Pero bueno, este es un proyecto que se llama Let's Have a Drink. Vamos a tomar un traguito, vamos a platicar de Miami Lifestyle. Entonces, pues tú eres la madrina, tú eres la con la que estamos empezando esto. Te digo, no es una entrevista, es una charla. Tú relájate. Yo sé que no puedes ahorita a lo mejor echarte tu traguito, pero vamos a invitar a los demás que sí, que nos acompañen, que se relajen con nosotros aquí un ratito y bueno, pues conocer un poquito más. Pues Valeria Zapata, mi queridísima amiga de aquí en Miami, es financiera, es una colega porque también estudiaste relaciones internacionales, es internacionalista. Ahorita pues yo sé que te has metido muchísimo al mundo financiero, es algo que pues ambos nos apasiona, ¿no? Y encontramos también ese común denominador. A tu esposo también, entonces yo creo que eso también nos ha hecho muy buenos amigos y nos ha hecho pues acercarnos también un poco más y explorar diferentes opciones. Pues bienvenida, gracias por acompañarnos. Vamos a echar aquí una platiquita rica. Cuéntame, ¿cómo estás hoy? Bien, hoy he tenido un día muy productivo, muy feliz. Me levanté, fui a la playa, hace rato no iba en las mañanas, entonces me llevé a mi perro, a mi primogénito, A tu primogénito, ok. me lo llevé y la pasó buenísimo, la pasó tan bueno que había estado como una sedita. Eso ha estado de una tranquilidad absoluta, eso no hace nada, se la pasa durmiendo todo el día. No sé qué tanto pasó en la playa que llegó aquí, mejor dicho, a dormir y no se ha levantado literal desde que Eso es llegamos. un buen secreto para los que somos papás perrunos, cansarlos. Y fíjate que ahí es en donde quiero preguntarte algo, porque yo he visto que últimamente, antes de que entremos a lo que haces y a todo lo que has logrado, etcétera, quiero preguntarte, porque últimamente te he visto muy metida en la meditación. Eso me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué la meditación? Estás muy enfocada a eso y yo sé que lo haces muy seguido. Platícanos. Bueno, yo empecé a tener curiosidad por el mundo de la meditación hace ya yo creo que más o menos 5 años aproximadamente. Entonces yo tengo 27, entonces más o menos como en la mitad de mi carrera universitaria, casi terminando, yo empecé a tener como curiosidad por esto. Y es porque yo siempre he querido tener, o sea, como que yo siempre he deseado con todas mis fuerzas tener una relación más cercana con algo divino, como con algo superior. Y me ha pasado toda la vida que he tenido como muchos conflictos, con muchos, o sea, muchos conflictos con respecto a religiones, religión, dogmas, leyes. Entonces, no sé, para mí siempre ha sido difícil, o sea, como que yo de verdad, te lo juro, o sea, yo tengo como esas ganas de poder decir, ay, qué rico rezar un rosario, ¿me entendés? O qué delicia ir a misa, o me siento,
súper plena porque acabo de tener una conexión infinita, así, cercanísima con Dios y como que nunca lo he logrado. Entonces, como que nunca he podido llegar a ese nivel de nirvana. Entonces yo empecé a explorar el mundo de las religiones y yo dije, bueno, voy a tratar de encontrar como que esa religión que de pronto me va a hacer llegar como a ese mundo. Entonces empecé a asistir de vez en cuando a, no sé, ¿cómo se dice esto? Es que no sé si se dice iglesias o células, pero iglesias cristianas. Entonces yo soy católica por nacimiento, digamos que culturalmente es lo que a mí me han enseñado. Entonces empecé a ir a iglesias cristianas y a mí el tema como de la música y como que esas emociones como que salen pues a flor de piel, a mí me gusta, me parece chévere. Entonces yo dije, no, aquí la estoy pasando rico, bla, 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 pero como que no me terminaba de conectar con el pastor o la persona que hablaba. Entonces, yo sé que la mayoría de las personas que de pronto escuchen esto y que tienen una relación cercana con Dios, me van a decir gorda o vale o lo que sea, eso viene de ti, eso va, como es una relación muy tuya con él, lo que sea, pero como que yo sentía que necesitaba esa comunidad, ¿me entendés? Como que me ayudara. Y ahora tú puedes decir que ya en este momento ya llegaste a ese punto. La verdad no, sigo en la búsqueda. Ok. No, todavía como que no puedo decir eso, pero sí te puedo decir que la meditación es algo que me ayuda mucho. O sea, la meditación sí es algo como que me hace sentir una paz absoluta. Entonces, pues en este momento que estoy embarazada y que voy a tener un hijo, a mí sí me gustaría que mi hijo, desde muy, muy pequeño, como yo, se críe como con una cercanía con Dios, ¿me entendés? Entonces, como que estoy como que en más afán de encontrar esa forma, porque yo personalmente, y siempre lo he creído, yo creo que todas las religiones son como idiomas en los cuales las personas de diferentes culturas se comunican con Dios. O sea, eso es lo que yo creo de la religión. Yo seriamente y sinceramente no creo que ninguna relación tenga una verdad absoluta porque todas las religiones nacen pues, del hombre pecador, ¿me entiendes? Entonces yo creo que Dios en su infinita divinidad dijo, yo para comunicarme con los indios en India necesito hablar esta religión y esta religión, este idioma se llama hinduismo. Yo para comunicarme con los católicos de Occidente necesito hablar, con las personas de Occidente necesito hablar el idioma que es Entonces catolicismo. lo ves como una alternativa para las personas a lo mejor que no estamos tan cercanas con lo que tiene que ver con religión o tan cercanas como lo que tiene que ver con espiritualidad. Puede ser una alternativa a lo mejor como para poder tener esta sensibilidad, ¿no? Y para poder aterrizar un poquito nuestros pensamientos y unir qué será alma, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Más o menos es lo que yo estoy leyendo aquí en lo que me estás diciendo. Sí, no, para mí todas las religiones son como la forma en la que tú te comunicas con él, porque él es, digamos, políglota y habla todos los idiomas, pero tú no, tú solamente hablas cristianismo o catolicismo o el que sea. Entonces, Ok. para mí eso es la religión, como que una forma de comunicarte con él a través de una comunidad, o sea, como que, entonces yo estoy tratando de buscar ese idioma con el que yo me sienta más cómoda. Tiene sentido, la verdad al final de cuentas creo que tenemos que experimentar, tenemos que explorar diferentes cosas para ver en dónde nos sentimos más cómodos y con esta misma tónica y esta línea, tú eres colombiana, viniste de un país que no he tenido la oportunidad de conocer, pero vaya, tengo muchos amigos de allá y bueno, es un país que por lo que yo he pues investigado, he visto y he sabido y me han transmitido, pues es un país bello. Te va a Vienes a encantar. Estados Unidos. ¿Cuál fue tu principal razón? O sea, ¿por qué Estados Unidos? Vaya, todos sabemos cuáles son todas las ventajas de vivir acá, pero en tu caso particular, ¿cuál fue la razón por la que tú decidiste este país y alejarte de tu zona de confort? Primero, segundo, de todo lo que tú ya conoces, de tu idioma, de tu familia y de tus amigos. La verdad, yo tengo que ser muy honesta y yo llegué a Estados Unidos, como dicen en mi país, con carro, casa y beca. Eso significa que yo llegué prácticamente para, o sea, yo tengo aquí unos familiares a los cuales les agradezco un montón, o sea, como que han sido mi pilar en este país desde que llegué y a mí particularmente, yo he emigrado ya 2 veces, yo viví en India sola y pues ahora vivo acá en Estados Unidos, pero mi migración a Estados Unidos fue una migración muy diferente a la de India. Yo sabía que yo me quería venir para quedarme
pero para mí no fue un proceso de pronto tan, como que un proceso de pronto tan disruptivo como para muchos de los latinos que llegan a este país literal con $10 en el bolsillo y una mano adelante y otra atrás. O sea, estaría mintiendo si te diría que yo fui una de ellas. No, yo llegué aquí con trabajo, con familia, con literal carro, donde vivir. Entonces fue una situación bastante privilegiada a la que yo llegué y pues fue gracias a que yo tengo familia acá que, por las cuales me permitieron, digamos, llegar a, pues como que a tener este tipo de vida. Entonces, porque Estados Unidos, Miami siempre ha sido mi sueño. O sea, desde que yo tengo más o menos 16, 17 años que yo hice un intercambio y me fui a vivir a Colorado, yo soñaba con vivir en Miami. Vea, yo de Colorado me devolví a Cali, que es mi ciudad natal, y allá estaba empezando a buscar universidades. Y cuando yo iba por la autopista, que es como una calle de Cali, o por la Sexta, o cualquier calle de Cali, yo me soñaba con Miami. O sea, yo me imaginaba en la 90, en la I-95, te lo juro, yo me olía el mar. Pero ¿de dónde vienen todos estos pensamientos o esta expectativa de Miami? Digo, porque hoy por hoy vives en Miami, yo sé que lo disfrutas muchísimo, pero cuál es ese punto de referencia que tú tienes? Porque, bueno, sé que tienes familia aquí, pero ¿qué es lo que tú te imaginabas cuando tú pensabas, ok, cuando yo vivo en Miami voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a desempeñarme en esto, mi círculo va a ser este? ¿Cuál era tu expectativa o de dónde viene? ¿Cuál es ese punto de referencia? Bueno, realmente mi familia, la que vive aquí, primero han sido unos luchadores, unos berracos, o sea, como que en todo el sentido de la palabra, son una pareja, son mi tía y su esposo. Entonces, como que han sido unos luchadores y unos berracos, y ellos también, digamos que ellos también llegaron a una posición privilegiada en el sentido de que no les tocó llegar a buscar papeles, porque mi tío nació en Estados Unidos, entonces él es colombiano, pero es colomboamericano, digamos. Entonces, como que no les tocó aquí, que eso, cómo buscamos los papeles, no sé qué, fue más como que, bueno, vámonos para vivir a Miami, ¿sí? Fue como más el proceso. Pero siempre han sido unos berracos, unos trabajadores incansables, han logrado cosas gigantescas en este país y pues tienen una vida que yo admiro muchísimo, una vida que a mí me encantaría tener en algún momento, ¿me entendés? Entonces, porque es muy diferente, o sea, yo sí puedo decir, y ya que estamos hablando aquí como que entre amigos y de temas migratorios, es muy diferente cuando tú te vienes o cuando tú ves que tú estás en Colombia, y esto me ha pasado con muchas de mis familiares en Colombia o gente que conozco, que tú estás en Colombia y tú ves a tus amigos los que viven en Estados Unidos y ves que son personas que llevan aquí 30, 40 años y de pronto hacen el mismo trabajo y digamos que en Colombia eran, no sé, abogados o qué sé yo, gerentes de alguna grande corporación y llegan acá y les toca hacer actividades a las que de pronto no estaban acostumbrados y como que eso les permite tener un estilo de vida, digamos, confortable, ¿sí? Pero no es como que eso que uno quisiera, porque es que uno ve a Estados Unidos y uno es como que yo quiero ir a sacarla del estadio, Ahora, ya ¿entendés? todo el mundo habla de cuáles son las ventajas y cuáles son las bondades y cuáles son los privilegios de vivir en Estados Unidos. Pero quiero que, por ejemplo, o sea, en tu caso particular, cuéntanos un poquito cuáles son esos elementos en los que tú dices, sabes que esto no me gusta, yo prefiero mi país, deja del tema a lo mejor de familia y comida, otro tipo de temas a lo mejor más sociales o un poquito más de desarrollo. ¿Cuáles son esos temas que a ti todavía, hoy por hoy, después de haber vivido mucho tiempo aquí en Miami, todavía te causan mucho ruido y ya siendo pues residente dentro de Estados Unidos por mucho tiempo, todavía no te puedes acostumbrar? ¿Qué es eso que le puedes compartir a la gente ahorita que tú no puedes encontrar aquí que en tu país sí? Ah, bueno, pues me toca como pensarla porque la verdad yo considero que yo tengo un poder de adaptabilidad bastante alto, o sea, como que yo estudié en 11 colegios, viví en 12 ciudades de Colombia, mi papá era policía, eso me movía de un lado para otro. Entonces, nunca fue como que, ay, no me acostumbré a esta ciudad, él era como de malas, mijitica, esta es tu nueva vida y punto. Pero, bueno, un tema particularmente que a mí se me hace súper, súper extraño y me causa un poquito de ruido es el tema como de la discriminación. A pesar de que aquí en Miami casi no se vea, porque aquí en Miami tú puedes ser todo, tú puedes ser latino, puedes ser indio, puedes ser europeo, puedes ser negro, puedes ser blanco, puedes ser azul, puedes ser. ¿Tú particularmente has sufrido de discriminación? Yo personalmente, de pronto sí cuando viví en Colorado, un poquito, no me di cuenta, yo
como que no entendía, pero a mí lo que me causa como ruido es la discriminación en general y como la segregación. O sea, por ejemplo, en Colombia y particularmente en Cali, que es una ciudad que queda muy cerca del puerto, hay mucho afrodescendiente. O sea, mucho es mucho. Y para nosotros son nuestros nichos, ¿me entiendes? O sea, como que es como el amigo, no es como él es afrodescendiente, no, es como él y punto. Entonces, aquí como que se separan en grupos o de pronto una que otra noticia. Eso me causa ruido. O sea, como que no entiendo en un país como tan desarrollado por qué existe esa distinción. De pronto no discriminación, pero sí como distinción y como separación de, ¿me entiendes? Como que Ya, ok. yo soy algo y pertenezco a, y otra persona es otra cosa y pertenece a. Entonces, eso es una cosa. Y la segunda cosa que de pronto también me ha causado un poquito de ruido en Estados Unidos, particularmente aquí en Miami, yo creo que es el estilo de vida. O sea, yo siento que en países latinoamericanos, de pronto con menos ingresos, tú tienes una calidad de vida, digamos, mejor. O sea, como que creo que acá la calidad de vida se ve un poco reducida con trabajos convencionales. O sea, no, obviamente no le pasa a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y pues hay que trabajar durísimo para que eso, ese no sea nuestro caso, pero, pero la calidad de vida sí se ve altamente, digamos que perjudicada, porque tú acá tienes básicamente una opción y una opción solamente. Obviamente tienes más, pero es como que cambiar tiempo por dinero. Y por ejemplo en Miami los salarios son muy bajos, muy, muy bajos, y el nivel de vida es muy, muy caro. Entonces yo siento que es un poco injusto para las personas que digamos que son trabajadores o trabajadoras que tengan que matarse, o sea, porque entonces como los salarios son bajos y el nivel de vida es caro, entonces si quiero tener un nivel de vida decente, pues el salario no me lo van a aumentar, entonces me toca trabajar turnos larguísimos, 16, 18, 20, 20 horas. Eso también me parece como que raro, como que, ¿por qué? Ya. Y de hecho, bueno, ahorita es curioso porque no niegas tu profesión, ¿no? Ya estás enfocándote a lo que en realidad desempeñas día a día, que son las finanzas. Cuando tú decides, sabes que las finanzas van a ser parte de mi vida, esto es lo que yo voy a estar haciendo por mucho, mucho tiempo porque me apasiona. ¿Cuándo fue cuando tomaste esa decisión? ¿Existió un ajá moment en el que dices, ok, este es el momento en el que yo he decidido que esto va a pertenecerme y yo voy a estar desempeñándome en esta área? ¿Cuál fue ese momento? ¿O cómo a ti te llegó esa iluminación de decir, sabes que esto es lo que yo quiero, me apasiona, lo disfruto? Cuando yo tenía 17 años, mi prima, que mis primas son mis mejores amigas, tengo un montón, somos un poco de viejas, pero tengo una particularmente que vive acá, que se llama Carolina. Caro es como mi hermana gemela, o sea, yo la adoro. Entonces, cuando yo tenía 17 años, ella vivía aquí en Miami y yo vivía en Colorado en el intercambio que te conté. Entonces, nosotras hablábamos por teléfono todos los días, eso, mejor dicho, teníamos una relación muy, muy cercana. Bueno, tenemos todavía, obviamente. Pero, pero yo siempre he tenido como el sueño de ayudar a las personas. Esto yo creo que es algo que mis papás me vendieron. Mi mamá es una mujer súper católica, hiper gregaria, le encanta la gente, eso es de fundación en fundación. Obviamente ella trabaja, pero es como que, y ha tenido trabajos que siempre son como que en pro de una comunidad o de una sociedad o para ayudar a alguien. Entonces, como que, y mi papá igual. Entonces, como yo he visto eso en mi vida, yo siempre he sentido que yo necesito venir a este mundo a ayudar a las personas. O sea, yo era como que tengo que hacer algo que yo pueda ayudar masivamente. Ok. Y la forma en la que yo pensé que yo podía hacer eso era haciendo política. Entonces yo desde muy chiquita me metí en política en Colombia y pues hice una que otra cosita por ahí. Me puse a marchar y cosas así. Pero cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, y particularmente cuando terminé el intercambio y me vine para Miami, me fui con mi prima y mis tíos a una convención de la compañía para la cual ellos representan. Entonces me fui para esa convención y yo veía como que tanta gente de la industria financiera haciendo tanto dinero, o sea, ingresos de 2, 3, 4 millones de dólares. Yo decía, juepucha. Y yo lo único que pensaba era la cantidad de gente que yo pueda ayudar con esta plata.
O sea, no lo veías como algo para ti, algo que ibas a ser el único benefactor, o tú ibas No, a lo mejor ser únicamente el vehículo que transmitía de un lado al otro y de esa manera tú podrías hacer un alto impacto en el primero en el núcleo y después en las personas a tu alrededor. Eso es como lo veías a los 17 años. sí, no, yo estaba en esa convención matada y yo era como que, no, la gente, o sea, y yo le decía a mi prima, ¿vos sabes a cuánta gente le podemos pagar los tratamientos de cáncer? Y ella me Wow. decía, ¿de qué estás hablando? Que cuando yo creo que ya estás involucrada con ese tipo de ambientes, obviamente, y es otra cosa que a lo mejor un poquito más adelante vamos a tocar, ¿no? O sea, mientras más ganas, tus egresos también aumentan, ¿no? Y eso yo creo que es una mala práctica que desafortunadamente las personas que no tienen mucha educación financiera caen en este círculo completamente vicioso que al final de cuentas los termina enterrando. ¿No? Pero es curioso cómo tú ves una cosa completamente diferente en una perspectiva en la cual eres ajena y por ejemplo, hoy por hoy que ya estás dentro de esta industria, que ya tienes acceso a todo esto, tú sigues considerando las posibilidades de impactar positivamente desde el punto de vista económico, apoyar a las personas, incluso con tus propios recursos. ¿Qué tanto ha cambiado desde ese momento esa niñita que tenía 17 años al punto de hoy? Ah, yo definitivamente quiero servir, o sea, definitivamente es algo que está en mi cabeza. Justamente esta mañana yo estaba hablando con mi esposo y yo le decía como que, amor, que es chévere en unos años, como que cuando todo esté así súper bien, ¿no? Que todo esté bien, ¿no? Que las cuentas bancarias estén en orden y que la plata esté ahorrada, que la plata esté invertida, etcétera. Yo le decía a él, qué chévere montarse una aceleradora de emprendimiento en Colombia. Y me decía, gorda, ¿porque Colombia? Pensa en dólares, no pensé en pesos. Y yo, pero es que no es plata, es ayudarle a la gente. Imagínate la cantidad de emprendedores que necesitan herramientas. No es tanto el dinero, sino lo que puedes hacer con ese dinero. No tomarlo como un fin, sino como un recurso para llegar a donde quieres llegar. Y sin duda, ahorita has llegado muy lejos. Yo sé que has llegado lejos. Pero yo sé que también han tenido muchos tropezones como todos, ¿no? Desde emprendedores, desde personas que trabajan directamente corporativo. Algo que me da mucha curiosidad, y fíjate que es algo que nunca te he preguntado ni siquiera personalmente, ni en las pláticas que hemos tenido ahí en tu depa con tu esposo o en las cenas, etcétera, pero me da mucha curiosidad, una persona como tú, que hoy por hoy es demasiado exitosa y sabe en realidad lo que quiere, ¿cuál es el máximo fracaso que a ti te ha completamente tumbado, que te ha derrumbado y que te acuerdes? Porque seguro que es algo que no se olvida fácil. Mm, mm, el máximo fracaso. Eh, no, la verdad no, no sé, no tengo algo así como en mente. He sido Ok. realmente muy afortunada. Creo que todavía, o sea, yo creo que todavía no he tenido esos grandes éxitos que requieran ese gran fracaso de aprendizaje. Yo todavía estoy muy chiquita, o sea, como que muy chiquita en mi proceso profesional. Estoy apenas levantando, digamos, mi negocio y pues mi vida, digamos, acá como independiente. Entonces yo siento que todavía no he tenido como que ese momento. Lo que sí puedo decir es que tener información de finanzas personales me ha ayudado mucho para que en momentos donde los ingresos no son los esperados, yo no camine como una gallina sin cabeza. ¿Sí me entiendes? O sea, como que yo siento que han podido haber meses en mi vida donde yo digo, pues pucha, no sabría qué hacer, pero porque antes de tuve como que una preparación, me senté, pensé las cosas, junto con mi esposo como que cuadramos un plan y etcétera, como que me ha permitido en esos meses estar de pronto más tranquila, que son meses que yo diría como que, uy, no, puchica, esto está muy duro, ¿me entendés? Entonces yo creo que ha sido más bien como que me he preparado para eso, pero así como que grandes fracasos, todavía no. Todavía no. Bueno, espéralos porque te van a llegar, no es que te desee mal, pero es parte de y es algo que se disfruta muchísimo. Bueno, ¿y cuál es el tuyo? Pues contá el tuyo. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso? Contá pues. Híjole, es que no me alcanzan los dedos para contarlos. Vaya, o sea, yo te puedo comentar uno en específico que hoy por hoy me acuerdo y estuvo muy curioso. Eso fue en Houston. Lo que hice era precisamente, a mí siempre me ha gustado ayudar a los emprendedores,
¿no? Me ha gustado pues contribuir y dar información, poner toda esa información sobre la mesa, porque al final de cuentas lo único que necesitamos para poder avanzar es eso, es información. No, la información está allá afuera, pero cuando nosotros ya la tenemos filtrada y cuando existen a lo mejor personas en las que nosotros estamos confiando y personas con las que tomamos como íconos, pues entonces existe un camino un poco más directo. Entonces yo organicé, se llamaba Cuna de Emprendedores Latinoamericanos en Houston. Hice y deshice demasiado, hice muchísimo ruido. Estaba también chavillo, la verdad, todavía no tenía toda esta experiencia ni tampoco el conocimiento desde la planeación, logística, finanzas, el control de todas estas personas. Era un evento masivo, estamos hablando de 1,500 o 2,000 personas. Entonces, pues lo primero que hice es apartar todo lo que se necesitaba para poder cumplir la logística, desde una renta de una mansión, desde renta de limusinas, desde todo lo que tiene que ver con la comida, las bebidas, etcétera, porque yo hice una negociación con speakers, con personas que iban a compartir sus experiencias y después iba a haber una mesa redonda en la cual ellos también iban a contribuir desde su punto de vista a los emprendedores que en ese momento querían comenzar un negocio o hacer algo completamente diferente en lo que ese momento estaban haciendo. Para no hacer el cuento muy largo, pues yo tenía también todo estructurado desde el punto de vista financiero y ya sabía exactamente cuántos boletos necesitaba vender para poder llegar a ese punto de equilibrio y para que esto fuera un éxito. Al final de cuentas, lo creas o no, yo no lo estaba viendo desde el punto de vista de retribución económica, lo estaba viendo desde el punto de vista de aportarles a las personas y lo único que estaba tratando de llegar es a una cuota de recuperación en la cual se iban a cubrir los costos fijos que eso me estaba generando. Bueno, pues resulta que pues las personas, eso también me falló muchísimo, pues no hice un estudio de mercado propio, las personas no estaban dispuestas a invertir en ellos mismos. ¿No? Porque al final es una inversión en ti mismo. Cuando tú vas a un seminario, cuando tú te inscribes en un curso, cuando tú te inscribes en una clase, incluso cuando te inscribes en el gimnasio, es algo para ti. Entonces, pues necesitaba tal vez un 75% de boletos vendidos, pagados y vendidos 3 días antes del evento, tenía únicamente 17%. Entonces, ahí, pues obviamente me tocó cubrir todos esos costos, endeudarme y cancelar, ¿no? O sea, poner la cara al frente de las personas que involucré, ¿no? Llegar a negociaciones, y eso pues también fue un gran aprendizaje, fue una gran enseñanza, porque finalmente a mí en ese momento pues me faltaba muchísima planeación, me falta muchísima experiencia, mucho colmillo para poder llegar a negociaciones y para poder finalmente hacer algo sin ocupar mis propios recursos, sin descapitalizarme. Entonces toda esa planeación, toda esa falta de experiencia, la verdad me costó mucho dinero, pero yo lo que te puedo decir, una de las enseñanzas que hoy por hoy nunca se me van a olvidar y siempre la voy a recordar, la voy a transmitir, es que cuando quieras hacer algo, acércate con las personas que ya lo han hecho, acércate con las personas que tienen experiencia. O sea, yo me hubiera a lo mejor acercado con personas que han creado ese tipo de eventos masivos, personas que pues tienen relación con estas celebridades, con estas estrellas de cualquier tipo de área, ¿no? En la cual tú puedas tomar cierta ventaja de este apalancamiento que tú vas a estar desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese fue mi aprendizaje, la verdad fue un aprendizaje que me costó, que me pegó duro, pero bueno, ese en mi personal caso fue yo creo que el máximo fracaso, a lo mejor no un fracaso muy grande desde el punto de vista económico, o sea, sí fue fuerte, pero yo creo que desde el punto de vista de ego, ¿no? El ego positivo, porque existe el ego negativo, que es cuando tú pasas sobre la integridad y pasas sobre las otras personas sin importarte, porque tú quieres lograr un objetivo, pero el ego positivo es algo que sabes que te va a contribuir positivamente a tu vida, que te va a aportar. Entonces era desde esa perspectiva y pues al final de cuentas ese también era un parteaguas, ¿no? Para poder hacer algo más grande y el primer escalón que abría muchas puertas, pero pues en lugar de que se abrieran puertas en ese momento se cerraron. Entonces sí, ese fue yo creo que algo fuerte, algo duro, pero se aprende, ¿no? Y creo que todo tiene que ver con esto. Que aprendas de lo que pasas independientemente de lo que sea. Yo creo que aprendemos más de las cuestiones negativas. Y bueno, ahorita hablando de lo que es de dinero y lo que es de éxito y lo que es de fracaso, a mí me interesa mucho saber a una persona completamente financiera, una persona que es
así con los números y que sabe cómo hacer un análisis financiero y cómo hacer un escaneo completo de las finanzas personales de una persona o una familia, ¿tú cómo relacionas el éxito con el dinero? O sea, para ti, Valeria Zapata, ¿cuál es esa relación que existe entre estos dos elementos? Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, para mí la relación entre el éxito y el dinero realmente se define en cuánta plata tienes guardada. O sea, como que a mí el carro de lujo o la casa frente al mar no me dicen mucho. Obviamente uno no puede andar por la vida diciendo, ya tengo 10 millones de dólares guardados en mis cuentas de inversiones o lo que sea. Pero hay muchos millonarios quebrados, hay multimillonarios quebrados, hay billonarios quebrados. Entonces, eso no es éxito, porque si tú tienes ingresos de 1 millón de dólares, pero tus gastos son 1.2 o 1.3 millones al año, tú no eres una persona financieramente inteligente o no tienes herramientas financieras que te permitan ser financieramente independiente. ¿Sí me entiendes? Como que no importa cuánto dinero te ganes, tú no eres financieramente independiente hasta que tú vivas debajo de tus ingresos y tengas un colchoncito, como decimos los colombianos, una cantidad de dinero En guardada. México también lo decimos, colchoncito. Bueno, entonces para mí como que ese éxito financiero se define, por eso yo creo que es tan fácil, entre comillas, ser financieramente exitoso y financieramente independiente, porque yo creo que yo seriamente, o sea, de corazón y con toda la convicción del mundo, te digo que yo sé que es una decisión que cualquier persona puede hacer sin importar si quiere ser emprendedor o no, empresario o no, o empleado toda la vida, o lo que sea. O sea, cualquier persona ganándose lo que sea que se gana, puede tener dinero guardado, vivir por debajo de sus ingresos y ser financieramente independiente. Lo único que necesitan, si no lo tienen, es un poquitico más de información. Pero para mí así se define el éxito. O sea, obviamente yo entiendo hay un nivel en tu vida donde tus ingresos son tan altos que tus egresos tienen que acomodarse y tú tienes que empezar a, literal, tienes que empezar a gastar más plata. Porque así tú seas muy juicioso y seas súper ahorrador, tú necesitas empezar a gastar más dinero porque si no el tío Sam se va a llevar la plata. O sea, así de sencillo. Si tú no haces compras grandes o gastos grandes, te va a tocar pagar impuestos altísimos. Entonces, preferiblemente, pues te lo gastas. Pero para mí, como que ese éxito se define básicamente como que en esos principios de finanzas personales y qué tan antibalas estás tú para cualquier situación. O sea, ¿qué pasa si mañana todos tus income streams, que pueden ser 800, llegan a cero? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa si tú te levantas mañana y mañana no tienes ninguna fuente de ingresos? ¿Tú qué tan a prueba de balas estás? ¿Qué tantos meses duras? ¿Qué tan fácil te levantas de eso? Eso para mí define el éxito financiero. Y pues no, nos faltan años. Hablando un poquito de lo que son las diversas fuentes de ingresos que se habla, bueno, muchas otras personas expertos en el tema también sugieren que mínimo tengas 7 fuentes de ingresos completamente pasivas. También existen las deudas buenas y las deudas malas. ¿Tú qué piensas de las deudas buenas? Las deudas buenas entendamos lo que son deudas que te van a generar rentabilidad, ¿no? Las deudas malas te van a generar intereses. ¿Tú qué opinas de eso para una persona que apenas está comenzando a incursionar en el mundo de las inversiones? Yo personalmente creo que si tú eres una persona que apenas estás empezando a incursionar en el mundo de las inversiones, preguntes. O sea, de verdad, no pierdes nada y ganas mucho. Te ahorras $800 de cabeza, te ahorras pérdidas. Entonces, sí, ese concepto financiero se llama apalancamiento. Sí, tú te puedes apalancar en una deuda para poder aumentar tu revenue, tu retorno de una inversión. Ahora, yo las escogería muy bien. Entonces, si yo soy una persona que no tiene ni idea, pues entonces yo le preguntaría a alguien. Si no tengo a nadie cercano, esa es la otra, ¿no? ¿A quién preguntarle? Porque la mayoría de nosotros latinos llegamos acá y le preguntamos a nuestro, no sé, primo más quebrado. O sea, el primo que lleva aquí viviendo 10 años y que está quebrado y que ha estado quebrado los últimos 10 años de su vida, a ese le decimos, primo, ¿será que pido plata prestada para meterla
pues lo que coloquialmente en el mundo financiero se llama un esquema Ponzi o algo así, sin saber que lo es. Entonces como que el primo le dice, sí, hágale. Eso es como, entonces, ¿a quién le preguntas, no? Como que es muy importante eso, preguntar. Y hay una comunidad tan gigante, por ejemplo, yo personalmente, a mí me encanta tener mucho contacto con la gente de redes sociales y siempre que la gente me pregunta cosas, por más, digamos que efímeras que sean, o por más, digamos, fáciles que sean de responder, o inclusive difíciles, a mí me gusta como que hacer la tarea y ayudar a responder las preguntas. Pero sí se puede apalancar en deuda para poder generar más retorno, pero no en todas las deudas y no para todos los retornos. Ahora, tú, por ejemplo, específicamente, ¿qué es lo que, en qué te fijas cuando, antes de que tú te acerques con una persona? Cuando tú tienes una duda específica, vamos a decir que tú no tengas ni idea de cómo hacer una inversión, ¿no? Entonces tú conoces a lo mejor a una persona que has tenido contacto 2 veces, pero sabes que tiene resultados y los puede demostrar, o tienes a un familiar, ¿no? Que es muy cercano a ti, que realmente tienes muchísima confianza en esa persona, pero no tiene los resultados, o tienes a lo mejor a alguien que no conoces, no tienes confianza, pero te cobra un honorario, ¿no? Pero también tiene forma de demostrarte que sus clientes han tenido buenos resultados. Habiendo dicho eso, ¿tú cuáles son los elementos que deberías de considerar antes de poder acercarte con una persona para poder pedir un consejo financiero? Ah, lo mismo de antes, ¿cuánta plata tiene guardada en la cuenta? O sea, si una persona tiene mucha plata, entonces me acerco con ella. Pero guardada, guardada, pero eso es muy difícil de saberlo. Entonces, cuando son temas como familiares, por ejemplo, uno conoce al tío, al primo, al hermano, al amigo. Obviamente uno no conoce la privacidad y la intimidad de sus finanzas, porque eso es como metérsele a la cocina a alguien, pero tú puedes más o menos intuir por sus, o sea, como por sus hábitos, digamos, de gastos y ese tipo de cosas, como, como qué tipo de información acerca de finanzas personales tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo si mi mejor amiga, que es la única que vive en la zona y es la única persona que yo conozco, pero yo sé que mi mejor amiga es shopaholic, o sea, ella no puede ver una tienda en descuento porque, mejor dicho, eso raya tarjeta. Pues es una persona a la que yo diría, de pronto no es la indicada para hacerle un tipo de pregunta de finanzas personales o de cómo hacer X o Y. ¿Sí me entiendes? O sea, como que yo me fijaría más si es alguien conocido, en los hábitos. Si es alguien, digamos, desconocido, pues yo trataría de una forma u otra saber la persona por lo menos a qué se dedica o cómo esa persona me podría ayudar a mí. ¿Si me entiendes? Porque lo que te decía, hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene muchas deudas, entonces igual no te va a poder ayudar o no te va a dar la información que tú requieres. Y ya cuando se refiere como que hablar con un profesional y eso, siento que en internet y todo eso, en redes sociales y todo eso, como que siempre vas a encontrar a alguien que te pueda responder por lo menos una, dos o tres preguntas puntuales sin que te tengan que cobrar $1. Entonces, aprovechen mucho el Instagram cuando los influencers abren estos blogs, hagan preguntas, pregunten, todas esas dudas que tienen, pregúntensela a la gente que sepa. Y gente famosa, o sea, no solamente, digamos, personas que están incursionando en el Instagram, entonces si hablan de gente como Dave Ramsey, Susie Orman, Chris Hogan, esa gente mantiene haciendo lives y abriendo sus programas y diciendo, pregúnteme. Ahí es donde vos tenés que hacer las preguntas a esa gente. Y qué bueno que los mencionaste, realmente yo creo que también son íconos de el sector financiero. Personalmente yo sigo muchísimos consejos de principalmente Dave Ramsey, los baby steps son increíbles, los vamos a poner aquí en las notas para que lo puedan checar, para que lo puedan revisar, es algo súper, súper interesante y estar abierto, ¿no? Estar abierto a escuchar pues las opiniones y las experiencias de un experto, ¿no? Y al final de cuentas, como dices, si tiene los resultados, bueno, entonces sabe cómo llegó, ¿no? Entonces te puede compartir ese camino. A lo mejor el camino no va a ser igual para todos, pero sabe cuál es el destino. Puedes tomar diferentes caminos, pero sabe cuál es el que él tomó y cuál es el que a ti te conviene. Es más fácil decirte cómo venir a cómo ir, ¿no? Ahora, cuando tú ya te sientas con las personas, porque bueno, hay algunas personas aquí conectadas o escuchando en el momento cuando subamos
esta charla a nuestro nuevo podcast. ¿Tú cómo aportas, cómo ayudas a las personas? ¿Qué es lo que tú haces por las personas para ayudarles desde el punto de vista financiero? ¿Cuál es tu función? Yo principalmente, o yo creo que principalmente todas las personas que nos dedicamos como a este mundo, o la gente que se dedica a las finanzas personales como tal, lo primero que uno hace es hacer a las personas caer en cuenta, ¿sabes? Como que en la primera charla o la primera reunión que tú tienes con alguien, esa persona dice, tienes toda la razón. O sea, como que de alguna manera u otra tú la estás haciendo caer en cuenta como de la importancia de X, Y, Z. Entonces, si una persona decide, en cierto sentido, hacerle caso a un análisis financiero, que no es que yo a mano me ponga a coger tus números, a revisar uno por uno, no, eso es un software financiero que está ya hecho, yo lo único que tengo que meter son datos y eso me va a arrojar unos resultados. Si tú le haces caso a un análisis financiero que yo te lo puedo hacer cuando tú quieras, nos demoramos 30 minutos y de hecho tú me dijiste que íbamos a regalar unos que otros, entonces son gratis, pero ahorita les dirá eso, o sea, es esa información que tú tienes ahí, son tus números para alcanzar tus metas financieras. Entonces, lo primero que yo hago cuando hablo con una persona es como que hacerla caer en cuenta y decirle, mira, con lo que tú tienes, tú puedes ser financieramente independiente, tú podrías llegar a ser un millonario retirado, o sea, tú puedes llegar a tu primer $1.000.000 en tu vida. Hay gente que no se imagina nunca en su vida, tener $1.000.000. O sea, es como que es tanta cantidad de plata en la mente de algunas personas que es como que yo jamás voy a llegar allá. Y lo curioso de esto es que tú fácilmente, o sea, como que puede sonar muy, ¿cómo se dice eso? Muy naif, como Engreído, bueno, muy inocente. muy ingenuo, muy inocente, decir que fácilmente tú puedes llegar a $1.000.000, pero es que son los números y los números no mienten. Mira, si tú inviertes $200 al mes, que son $50 a la semana, desde que tú tienes 25 años, cuando tú tengas 65, tú vas a tener $1.000.000 guardados. ¿Cuál es ese precepto en el que le das más peso a los ahorros? Porque hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo me siento súper seguro si tengo X cantidad de ahorros, dinero que no me está dando absolutamente nada y al contrario, o sea, lo que tiene que ver con la devaluación y la inflación de mi moneda, de mi país, me está atacando, me está comiendo, ¿no? Pero tengo ese dinero, ¿no? Está decreciendo, está perdiendo su valor, pero lo tengo ahí. ¿Tú qué le puedes decir a lo mejor a las personas que se sienten tan seguras teniendo mucha cantidad de ahorros, pero ese dinero no está haciendo absolutamente nada para ellos ni en el presente y mucho menos en el futuro? Los ahorros también tienen un tope, ¿no? Esa es la importancia de tener información. Los ahorros tienen un límite. Ahora, hay límites de límites. La mayoría de literatura financiera te va a decir de 3 a 6 meses de tus gastos fijos mensuales es suficiente para que tú tengas en tu fondo de emergencias. Que tu fondo de emergencias es esa cuenta que no te genera ningún tipo de retorno, que literal no importa qué pase con la inflación, lo que sea, tú esa cuenta nunca la vas a meter en una cuenta de inversiones porque necesitas tener, ese es tu colchón, ¿no? Entre tú y la vida, es lo que te va a mantener alejado de deudas, entre varias otras cosas. Pero hay otro tipo de autores financieros que dicen 12 meses. De hecho, Susie Orman, que es una mujer que yo sigo muchísimo y me encanta, ella tiene un podcast buenísimo que se llama Women and Money. Ella dice que ella viene diciendo hace varios años que un fondo de emergencias tiene que tener 12 meses, 12 meses y 12 meses y 12 meses y 12 meses. Y después de pandemia fue como que, si vieron, yo les dije, les dije que eran 12. Y la gente dice que no, shit. Y siguen pasando, ¿no? Ahorita ya sería... Ya vamos en 18 más o menos. Entonces, yo creo que eso va específico, o sea, eso sí es un tema como específico de las personas, pero mínimo, 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 re mínimo, tú tienes que tener 3 mesecitos en tu fondo de emergencia, o sea, 3 mesecitos de tus gastos fijos mensuales. Tú coges y dices, ¿cuánto me gasto en renta, transporte, comida, servicios y seguros? Como que esas 5 cosas que sí o sí tengo que pagar, así no esté trabajando, y digamos que eso, sumado todo, te da un total del 60-75% de tus ingresos actuales, porque uno no debería gastarse todo en gastos esenciales.
entonces digamos que te da un 50, un 60%. Ese número que, por dar un ejemplo, pueden ser $2.000, tú lo multiplicas por 3, en este caso serían 6.000, y esos 6.000 son los que, no importa qué pase, tú los, literal, los puedes tener, si quieres, debajo del colchón. O sea, te doy permiso. No es lo ideal porque se incendia la casa y nos jodimos con los $6.000, pero no requieres tenerlo en ninguna fuente de inversiones. Ahora, hay muchos vehículos de inversiones donde tú los puedes tener, que te generan un toquecito de rentabilidad, no se te devalúan tanto y no tienen cero riesgo. Pero si tú dices, no, yo los quiero tener en el zapato de la bota que nunca me pongo, que está detrás de la camisa, los puedes poner ahí tranquilamente, no pasa nada. Ahora, hace rato también platicamos un poquito acerca de cómo nosotros, tú y yo, podemos aportar algo, ¿no? A las personas que, por ejemplo, ahorita nos están acompañando, que están pasándola rico ahorita, que a lo mejor se están tomando algo con nosotros. Sin duda, tú personalmente a mí me has aportado mucho valor, me has enseñado bastantes cosas. Yo creo que en este tipo de mundo financiero, pues la edad no tiene absolutamente nada que ver. Es más que nada cómo tomes la situación que está enfrente de ti, también el contexto y la adaptabilidad que tú puedes tener a las diferentes economías para poder llegar a esta madurez financiera y bueno, creo que hemos hecho un complemento muy interesante. Y bueno, habiendo dicho esto, ¿cómo podemos aportar positivamente a las personas? Hace rato te decía, se me ocurría que, bueno, yo sé que para muchas personas es un poco lejano, ¿no? El acercarse con alguien que le diga, sabes que yo te voy a hacer un análisis financiero, te voy a decir cómo están tus finanzas, te voy a decir qué es lo que puedes hacer, qué es lo que debes de dejar de hacer, porque muchas veces incluso cuando lo platicamos tú y yo y me diste una perspectiva completamente externa, te das cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Que cuando estás involucrado en tu rutina, en tu día a día y sabes que estás controlando completamente tus finanzas, sabes que puedes sacar muchísima más ventaja y muchísimo más jugo de aquí y de allá, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de acercarse con alguien que ha estado haciendo esto por tiempo y que tiene la experiencia. Entonces, ¿qué te parece si pues las personas que se contacten directamente contigo, que eres la que hace este análisis financiero muy detallado y a mí en lo personal me ayudó muchísimo también para poder ver en dónde puedo poner más fuerza, que te manden a lo mejor un screenshot de que te siguen a ti, de que me siguen a mí y después les haces un análisis financiero a lo mejor la próxima semana, ¿no? Toda esta semana que se acerquen contigo con esta foto y de esa manera sin ningún costo, ¿qué te parece que se los regales, ¿no? De Y pues una. les enseñas cómo pueden mejorar sus finanzas. Y pues creo que también de esa manera podemos aportar positivamente a nuestra comunidad, a la gente que está alrededor de nosotros. Se me ocurre, ¿estás de acuerdo? Sí, no, vamos a ponerle números a los sueños para que se vuelvan metas, porque si no, van a seguir estando abajo del colchón. Va, entonces ya está. Mira, que te manden a cualquier tipo de red social que tú tengas el comprobante de que nos siguen a los dos y después de eso agendan una cita y les haces un análisis, un estudio financiero completamente gratis, ¿no? Que es bastante, realmente. Nada más por una semana, de este jueves al próximo jueves y listo, se acabó. Nada más que digan que van de Miami Lifestyle para que les puedas hacer ese análisis que sin duda yo sé que va a ser un parteaguas, va a ser un antes y un después de las finanzas de las personas. Esto realmente puede cambiar muchísimo toda una perspectiva, no de solo una persona, sino de una familia entera. Entonces sí los invito a que tomen acción. No cuesta nada, no cuesta absolutamente nada, hay que tener intención nada más y bueno, pues apalancarse, ¿no? Antes de que concluyamos este primerísimo episodio y programa también que eventualmente se va a lanzar en el podcast, quiero hacerte una pregunta sorpresa. Si tú tuvieras la posibilidad de tener a Valeria Zapata de 18 años enfrente de ti, ¿qué le dirías? A 18 años, ¿qué le diría? Pucha. ¿Qué consejo le darías? Yo le diría que, bueno, primero que no se enamore tanto, que no sea tan enamoradiza, que luego encontrará, que luego encontrará el amor y que no se apegue tanto a las cosas. Entonces, como que eso se lo diría primero que todo.
Y segundo, y eso sí, sí sería muy, muy enfática, le diría que empiece a ahorrar. Porque yo la verdad, yo estudié finanzas, yo empecé a estudiar finanzas a los 18 años, o sea, y yo empecé a ahorrar, o sea, a ahorrar realmente en mi vida a los 23 o 24 años, casi 25. Entonces, yo digo en mi mente y me digo, fue pucha, ¿dónde estaría si no tuviera más plata guardada? Entonces le diría, mi tica, deje de estar enamorándose tanto de la vida y póngase a ahorrar. Y creo que sería un poquito más enfática en como que en tratar de hacerla entender, porque yo a los 18 años era bastante como stubborn, terca, es la palabra, como que terca como una cabra. Hacerla entender de la importancia de leer, o sea, como que a mí siempre me ha gustado llenarme de información, pero yo siempre me he llenado de información a partir de videos, podcasts, como que me la paso escuchando cosas todo el berraco día. Pero sí creo que si a los 18 años yo me hubiese puesto más juiciosa con el tema de la lectura, así fuese ficticio, ¿no? Así fuese como que novelas o literatura, lo que sea, de pronto mi cabeza estaría en otro lugar y no estaría como que a los 27 años construyendo como esa fuerza en la cabecita, ¿me entiendes? Como que, bueno, vamos a ver a poner un ladrillito que a poner el otro. Entonces sí, esas tres cosas. Yo le diría, ponte a ahorrar lo que sea, así sean $5 al mes, que en Colombia son como 20.000 pesos. Ponte a leer ya No te enamores y tanto. no te enamores tanto. Vale, muchísimas gracias por este espacio, porque yo sé que también tu tiempo es sagrado, es limitado y bueno, que hayas compartido con nosotros todo esto. Vale muchísimo, en verdad, aprecio muchísimo que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues estaremos en contacto. Sigan a mi queridísima Vale, la verdad también comparte muchísima información de valor en su página de Instagram, Valeria Financial Tips. Está muy activa ahí y realmente eso es información que tal vez no siempre la encontramos muy disponible y bueno, pues aquí estaremos pendientes. En verdad, gracias por este espacio y bueno, cheers, salucita, Salud. traguito y nos vemos para la próxima. Sin duda, Valeria es una persona que predica con el ejemplo. Su disciplina y ambición son una inspiración para todas las personas que dudan de los procesos. Fue un gusto compartir con ella y conocerla más en este primer episodio de Let's Have a Drink por Miami Lifestyle. Si te gustó esta charla, por favor comparte este podcast y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cheers!